deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos aquí a Valores de Acero, un programa que intenta valorar y sobre todo sacar lo bueno de cada día, lo bueno que tú tienes y que vas compartiendo con tu vecino, con tu esposo, tu esposa, con el que tienes a tu lado. Esos valores que ahí están y que no apreciamos y hoy pues queremos apreciar contigo y con nuestro invitado. Nuevamente traemos a un servidor público aquí a nuestro programa. Un servidor público especial, como es también nuestro programa, se llama Alejandro Cano y pertenece justo al distrito donde está nuestra sede, el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí junto al Fray Luis, del Colegio Fray Luis de León. Y desde esta sede que estamos emitiendo este programa y haciendo este programa para ustedes, pues vamos a compartir cómo un servidor público puede ser creyente y cómo también puede defender los valores de los ciudadanos. Bienvenido, Alejandro Cano Alcalá. Muchísimas gracias, padre. Un gusto poder acompañarlos en este programa, que creo que es fundamental el poder transmitir a la ciudadanía esta parte de los valores que tenemos que mantener como seres humanos, como compañeros de una sociedad, y yo encantado de poderlos acompañar. Una sociedad que vive en paz es una sociedad que se valora a sí mismo. Esto intentamos y esto vamos a compartir con Alejandro aquí en Valores de Acero. Cualquier opinión, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com. Alejandro Cano pues es servidor público desde el año 2003. Él es un egresado de licenciatura de la Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, en el campus Querétaro. Ha estado pues de coordinador de acciones de atracción de inversión, coordinador general de programas de acción comunitaria, armándolo juntos en tu colonia. Hablaremos de esto, Alejandro. Claro que sí. También ha estado en el Centro de Estudios y Proyectos del municipio de Querétaro. Ha desarrollado programas en materia de salud, de seguridad, de educación. En fin, cosas que a usted y a mí nos interesan porque son las cosas de cada día. Armando, la ciudad de Querétaro donde estamos, y México, el país donde vivimos, y Latinoamérica, pues son lugares en donde están en sumo crecimiento. Yo quisiera preguntarte, tú que estás metido en la legislatura del Estado y muy conectado con todo lo que son las leyes generales del país, de donde estamos emitiendo aquí en Querétaro, hay líneas que pues ustedes siguen para que una ciudad se preparen para el crecimiento. Todos sabemos que hay ciudades que siguen creciendo, la Ciudad de México, las grandes ciudades, Río, un Buenos Aires, y también las no tan grandes ciudades, pero que ya se vuelven importantes, un Santiago de Querétaro, por ejemplo. Claro. En muy poco tiempo ha crecido. ¿Qué líneas generales se pueden instituir o qué sigue un político para que este crecimiento no afecte al campo ecológico? Claro. Mira, nosotros lo que hacemos como legisladores pues es tratar de llevar la realidad social a la realidad jurídica. No es lo mismo lo que vivíamos en Querétaro hace 28 años, que yo tuve el gusto de llegar a esta tierra que me acogió con mi familia. No es lo mismo lo que vivíamos hace 28 años a lo que vivimos hoy en día en Querétaro. Entonces, eso nos lleva a entender que la realidad social ha cambiado, ¿no? Y ustedes saben que la realidad social cambia en muchos aspectos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es llevarlo a la realidad jurídica. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía, vivir en sociedad. Y en ese sentido hemos tratado de buscar dentro de la legislatura todas aquellas acciones, todas aquellas iniciativas que nos permitan
poder seguir viviendo en comunidad. Tenemos problemáticas propias de las grandes ciudades. Hoy Querétaro se está transformando en una gran ciudad y bueno, uno de los temas es el tema ecológico y bueno, pues estamos trabajando mucho en la protección de áreas de reserva. Estamos emitiendo aquellas leyes que nos permiten poder establecer los candados necesarios para que no haya una sobreexplotación demográfica o que sea de manera ordenada, ¿no? Y esto también nos lleva a la parte de los animales, que es parte de nuestro entorno, donde también estamos ya desarrollando algunas leyes de protección animal. Hoy vemos cómo en las redes sociales hay jóvenes que presumen el maltrato a los animales y hoy nos está llegando esta realidad social que estamos buscando ya traducirla en sanciones, en capacitación para quienes tenemos una mascota en casa y que de esa manera podamos mantener esa hegemonía que necesitamos dentro de esta convivencia como cohabitantes de una misma ciudad. Alejandro, ¿por qué a algunos políticos les interesa más, o dar esta imagen, ¿no?, que les interesa más las comisiones de la construcción que los campos, los parques, las áreas verdes? ¿Por qué esta imagen? Pues mira, yo creo que a veces esta parte del urbanismo, de las zonas urbanas, genera un atractivo mayor para los políticos, probablemente pues por todo lo que conlleva el desarrollar una ciudad, el desarrollar nuevas áreas de construcción. Y a veces, desgraciadamente, el campo resulta poco atractivo, ¿no?, cuando es donde surge la vida, donde surge todo aquello que nos lleva a darnos, a alimentarnos, a hacernos, darnos la posibilidad de desarrollarnos. Entonces, yo creo que es un tema, desgraciadamente, a veces de ambición, en el que los servidores públicos no deberíamos de caer, porque pues lo que tenemos que hacer nosotros es buscar más bien el bienestar social, ¿no? Ajá. Antes decías, bueno, pues que te han acogido muy bien aquí en Santiago de Querétaro. La verdad es que son expertos en Santiago de Querétaro para acoger a todo tipo de personas. Y un político también tiene esa otra línea un poco más privada, vamos a decir que es medio semipública, que es la de la familia. ¿Cómo Alejandro Cano se mueve en su familia siendo político? ¿Cómo tendiendo todos estos proyectos para un municipio como Santiago de Querétaro, salud, seguridad, educación? ¿Cómo lo hace desde la realidad política, sentándose como un padre de familia, escuchando a otros padres de familia? ¿Cómo un político puede moverse desde el ámbito familiar sin que toque la política en la familia y la familia la política? ¿Esto es posible? Pues mira, no es fácil. La verdad es que a veces uno se mete tanto en el trabajo, en el tema público, que, pues que a veces la familia se sacrifica un poco, ¿no? A veces uno vive más los problemas que tienen los ciudadanos, los vecinos de algunas colonias, que los propios que tiene la familia, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo. Alguna vez me tocó salir a la 1 de la mañana rumbo a una colonia que se estaba inundando y que tenían el agua hasta arriba de la cintura, ¿no? Cuando mi casa también estaba inundada, 20 milímetros si quieres, pero en casa, bueno, la mamá y los hijos estaban aterrados porque era la primera vez que se metía el agua en casa, pero yo veía una prioridad de ir a atender a ciudadanos que verdaderamente el agua la tenían hasta arriba de la cintura, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero yo siempre he dicho que antes de ser servidor público y hoy quien ostenta un cargo de elección, soy un ciudadano, ¿no? Y vivo lo que viven los ciudadanos y vivo en una colonia y tengo hijos en las escuelas y siempre trato de ponerme hasta abajo esa camiseta para poder verdaderamente entender lo que estamos viviendo, ¿no? No porque ostentemos este cargo y tengamos esta distinción como servidor público,
me lleva a ser diferente a cualquier otro ciudadano, ¿no? Mis vecinos de mi colonia viven y las mismas problemáticas que vivo yo, ¿no? Y los compañeritos de mis hijos en la escuela pues viven las mismas problemáticas. Entonces, si nos vamos a esa realidad, se torna más fácil el poder entender a la sociedad. San Agustín nos habla de la ciudad de Dios, ¿no? Una ciudad en donde toda persona pues quiere llegar a aspirar, ¿no? ¿Un político puede hablar de Dios en la legislatura? Muchas veces ponemos a Dios dentro de nuestros discursos, más quienes militamos en el partido que yo tengo el honor de representar, pero sí se ha tornado un tema complicado de años atrás al presente en nuestro país, el poder verdaderamente expresar nuestra convicción, a veces religiosa, ¿no? A veces somos atacados por hacerlo, ¿no? Pero sí, muchas veces nuestros discursos tienen mucho y hablan mucho de lo que profesamos en nuestra religión. Bueno, pues en un momento seguimos hablando con un político y un creyente, Alejandro Cano. Vamos y volvemos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Como siempre es un placer llevarles las noticias más relevantes del mundo de la fe católica. Estás en tu noticiero Las 5 del Hoy, yo soy Eloy Saavedra y vamos con la información. La Comisión para la Protección de Menores tuvo su primera reunión. La comisión, creada en diciembre del 2013 por el Papa Francisco, acogiendo la propuesta hecha por el Consejo de Cardenales instituido para la reforma de la Curia, tuvo su primera reunión del 1 al 3 de mayo en la Casa Santa Marta, donde se habló de la naturaleza y los objetivos de este organismo. La Santa Sede informó que en la reunión también se habló de la colaboración con expertos internacionales y que la comisión aconsejara al Santo Padre sobre la protección de los niños y el cuidado pastoral de las víctimas de abusos. Y siguiendo con la información, abren causa de canonización de Tata Vasco, primer obispo de Michoacán. El pasado martes 29 de abril se abrió oficialmente la causa de canonización de Monseñor Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán en México, conocido como Tata Vasco por los indígenas de esta parte del país y como el español que se hizo indio y defendió a los purépechas. Y siguiendo con la información, el Papa Francisco se reunió con el Consejo de Cardenales. La mañana del 28 de abril se realizó la cuarta reunión del Consejo de Cardenales con el Papa Francisco. El objetivo del Consejo, conocido como G8, es ayudarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. En la reunión se reforzó la estructura de la Coordinación para los Asuntos Económicos y Administrativos de la Santa Sede, que se articula a partir de una nueva Secretaría Económica formada por 15 miembros, 7 laicos y 8 miembros del clero. Y en otras noticias, abrirán puertas de la Basílica de San Pedro para que los peregrinos entren a rezar a la tumba de Juan Pablo II y Juan XXIII. La Basílica de San Pedro abrirá sus puertas para que los peregrinos puedan rezar ante las tumbas de los dos nuevos santos, Juan Pablo II y Juan XXIII. Y se celebrará una misa de acción de gracias por el nuevo santo Juan Pablo II a petición de todos los peregrinos que vienen desde Polonia, según ha explicado el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Los peregrinos podrán rezar ante la tumba de Juan Pablo II, ya que tendrá la nueva lápida que lo reconoce como santo. Y en noticias agustinos recoletos, quedan inauguradas las nuevas instalaciones del CEAR DF en Cuernavaca.
El Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta del Centro de México cuenta a partir de ahora con un nuevo espacio de acogida, intercambio, formación y espiritualidad situado en el área metropolitana de la ciudad de Cuernavaca, a 85 kilómetros de la capital federal. Las nuevas instalaciones pueden acoger a grupos de hasta 100 personas hospedadas en habitaciones dobles y se llevarán a cabo algunas de las múltiples actividades de estos centros de espiritualidad, tales como cursos de espiritualidad y filosofía agustiniana, ejercicios espirituales, talleres de oración con San Agustín, semanas de formación y retiros de silencio. Los usuarios serán tanto seglares como religiosos, religiosas y monjas de vida contemplativa. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Queda usted muy bien informado. Recuerde mandar sus comentarios al correo electrónico las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, esto fueron las 5 de hoy, los espero en nuestra próxima emisión y que tengan buen inicio de semana. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Regresamos aquí a Valores de Acero. Ya saben, cualquier sugerencia en valoresdeacero@cartn.com. Estamos hablando con un político, Alejandro Cano Alcalá, pero también un creyente. Así lo dejamos antes de irnos al descanso. Y regresamos con un político y un creyente. Y yo pregunto a Alejandro, Alejandro, ¿cómo es la participación ciudadana en los creyentes? Es decir, hace algunos años un exdirector de la CIA decía que la mejor información la tenía la Iglesia Católica. La institución de la Iglesia Católica poseía la mejor información, porque se movía a través de sus parroquias, sus misiones. Allá donde no puede llegar nadie, la Iglesia Católica siempre llega de una u otra manera y va poseyendo cierta información de lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Un político puede moverse a través de la Iglesia para llegar a ese ciudadano que tiene escasos recursos. ¿Cómo puede hacerlo? Además, un creyente, ¿no? Mira, yo creo que se torna difícil el poder utilizar a la Iglesia como un vehículo para absorber las necesidades de los ciudadanos. Creo que es una institución que está muy cercana a la gente, es una institución donde no tiene que ir a la gente va a la institución. Y en ese sentido también absorben muchas de las necesidades, muchas de las carencias, muchas de las inquietudes de la ciudadanía, y creo que pudiera haber una relación muy sana donde pudiéramos nosotros como servidores públicos, como quienes somos los que establecemos las normas jurídicas de nuestro actuar día a día, que pudiéramos retroalimentarnos. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que una cosa no debe de complicar a la otra. Desgraciadamente, pues como lo decía antes del corte, en nuestro país a veces es difícil entender el que puede haber una armonía entre la Iglesia y el servicio público. Si bien lo dice el Papa Francisco, no somos una ONG, nosotros lo hacemos por la caridad, ¿no? por la caridad cristiana, más que la filantropía o el altruismo. Tú mismo dices que a veces es difícil. Se hace polémica con la Iglesia desde la legislatura, desde la política. O sea, se utiliza la Iglesia para ciertos beneficios personales, de partido. ¿Uno cómo lo ve desde la política? No, yo creo que, en esta etapa que me ha tocado a mí vivir la política, siempre he visto una división, una distancia entre la Iglesia y la política o el servicio público. Sin embargo, yo creo que
buscamos los mismos fines, ¿no? El servidor público, el político busca el bienestar de la sociedad, el que podamos vivir con los principios y valores que nos permitan vivir en armonía, y a fin de cuentas la Iglesia creo que busca lo mismo, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos puntos de coincidencia que pudiéramos llegar en su momento con ese respeto a ambas instituciones, pudiéramos llegar a combinarlo y poder trabajar en beneficio de la sociedad, ¿no? Obviamente, pues hay muchas instituciones religiosas, ¿no? Y nosotros como servidores públicos tenemos que trabajar para todos los ciudadanos independientemente de la religión que profesen. Sin embargo, creo que todas las religiones, el objetivo que buscan es la armonía, el que vivamos en comunidad, en sociedad, y por eso digo que no debe estar peleada una cosa con la otra. Muy bien. En la Iglesia se está viviendo una época de reformas, ¿no? El Papa Francisco ya lo dijo en su viaje de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Ustedes se acordarán de una rueda de prensa, compartió con los periodistas alrededor de 90 minutos aproximadamente esa rueda de prensa, y ahí compartía que tenía que haber ciertas reformas en la Iglesia. En Latinoamérica, la mayor parte de los países están con ciertas reformas. En México hay reformas. Y yo le preguntaría a un diputado, ya que tengo aquí la posibilidad de estar con Alejandro, un ciudadano y un diputado, si las reformas cambian al país o son los ciudadanos los que reforman a los políticos y los que van reformando también al país. Si son las reformas, estas políticas que tanto van anunciando por ahí, o realmente son los políticos los ciudadanos los que van reformando al país y a la clase política. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que las normas que nos rigen en buena medida hablan sobre nuestra trascendencia. Y voy a traer a la mesa a un buen amigo, político también, que acaba de dejar la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Unión, y que el 5 de febrero nos daba un ejemplo, ¿no? Cómo hay países como Alemania, como Corea, donde si bien tienen la misma cultura, las mismas raíces, la misma idiosincrasia, en el momento que se dividieron y cada uno se rigió por diferentes leyes, diferentes formas de administración pública, pues vemos las grandes diferencias, ¿no? Y lo decía bien, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, pues desde el tiempo de vida del ciudadano, el ingreso, son totalmente diferentes. Entonces, creo que sí es muy importante la realidad jurídica que vivimos, que nos puede llevar a trascender o por lo contrario, que nos puede llevar a retroceder o a mantenernos, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos que buscar evolucionar, tenemos que buscar trascender, ¿no? Yo considero a México un país que trasciende, que no solamente cree, sino que sabe trascender y que se va levantando de las diferentes dificultades, ¿no? Sobre todo hay ciudadanos ejemplares. Yo sé que tú traes por ahí una labor altruista que ya hablaremos más adelante. Y dentro de todo esto, como diputado, ¿cómo ves, y tú que has trabajado en reformas educativas, qué importancia tiene la educación religiosa en el país México? ¿Cómo ve un político a través de la historia y a través de las leyes que si la Iglesia ha tenido cierta preponderancia en la educación de todos los mexicanos? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, como te repito, creo que estamos buscando promover los mismos valores, los mismos principios dentro de la educación que lo que la Iglesia busca con los ciudadanos, con las personas. Entonces, desgraciadamente, pues desde muchos años atrás, la religión no va de la mano
porque así lo ha determinado las leyes y el gobierno con la educación. Sin embargo, vemos instituciones como en la que hoy nos encontramos, donde vemos que la religión ha ayudado a formar a grandes ciudadanos, a ciudadanos productivos, a ciudadanos con una visión de ayuda al prójimo, y creo que es importante poder llevarlo a las aulas. Desgraciadamente, como bien lo decía hace rato, pues en una escuela puede haber gente que profese diferentes religiones, y en ese sentido tendríamos que ver cómo acoplar ese tema, ¿no? Dialogar con todas las religiones, claro, ¿no? Hacer un ecumenismo, de la que pues, se nos ha hablado desde el Concilio Vaticano II. Alejandro, como familia, como padre de familia, como pues persona que está implicada también en las leyes familiares y con la inseguridad también que vivimos, ¿cómo puedes tú aplicar una ley con sangre fría, que sea bien para todo, que sea el bien para toda la comunidad, en donde no implique solamente el cuidar a mi esposa, a mis hijos, mis padres, sino que sea el bien a toda la comunidad? Esto se puede hacer cuando se aplican las leyes. No solo pienso en los míos, pienso en los ciudadanos. Un político tiene, vamos a decir, puede realizar todas estas cosas separando un poco la casa y poniéndose en el conjunto de los ciudadanos. Sí, definitivamente la labor como servidor público nos lleva a trabajar por el bien común, y en ese sentido a veces sí tenemos que dejar a un lado a la familia o las prioridades que tenemos como familia para buscar las prioridades de la sociedad, ¿no? Son realidades diferentes las que vivimos, los mismos ciudadanos que vivimos en una ciudad, y tenemos que buscar siempre aquella ley, aquel reglamento, aquella norma jurídica que beneficie a la mayoría. Yo siempre he dicho que difícilmente vamos a encontrar normas o leyes que beneficien a todos. Siempre habrá alguien que no está de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que buscar lo que beneficie a la mayoría y lo que siempre traiga un bienestar social, un bien común. Y en ese sentido, a veces tenemos que ser fríos para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro, por compartirnos tu actividad como político y más como servidor público, desde la ecología, la educación, el trascender, el ser religioso. Pues este es un testimonio más, todos estos valores que vivimos cada día en nuestros hogares, y también valores que, aunque algunos los quieran tapar, también se viven en una legislatura, en un congreso, en un partido político. En fin, los hombres y mujeres somos seres sociales, también seres políticos. Nos vamos con esta buena idea de servir, ser buenos ciudadanos y sobre todo trascender en ese servicio. Muchas gracias. valoresdiacero@cartn.com. Nos vemos en el próximo programa. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a esta plática con Liz.
Hola, ¿cómo Connie estás? Hola, ¿qué tal, Lucerito? Lucero, del cuarto invitado, donde hoy tocaremos un tema de por más muy interesante y fundamental del Centro de Salud Mental. Y para hablarnos de esto tenemos una invitadaza, conocedora profunda de este Centro de Salud Mental. Es nuestra psicóloga clínica Lucila García Gálvez, maestra en terapia familiar, que lleva, justo hoy nos compartía, 20 años trabajando en el CESAM. Bienvenida, Muchas Lucila. gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por aceptar estar con nosotros. Cómo no, con todo gusto. Gracias, Lucy. Lucy, pues para entrar en materia, cuéntanos qué es el CESAM. Bueno, el CESAM es se llama Centro de Salud Mental, eso significan las siglas. Es un programa que pertenece a la Secretaría de Salud, o sea, nosotros somos una rama de la Secretaría de Salud y estamos encargados, bueno, como su nombre lo dice, del tratamiento para todas las enfermedades de la mente, ¿no? O sea, trabajamos en pro de la salud mental. ¿Y con quiénes trabajan, Lucy? Este es un centro que inició en 1994 como un programa de DIF, pero al año siguiente de que estuvo en DIF pasó a ser un programa de la Secretaría de Salud porque pues pertenecía más a esa área. Y somos, las personas que laboramos ahí somos básicamente psicólogos, psiquiatras, bueno, las enfermeras y las trabajadoras sociales, ¿no? O sea, bueno, personal administrativo, pero en cuanto a la atención, somos estas cuatro especialidades. Exactamente. ¿Qué haces tú ahí, Lucy? ¿Qué haces en el CESAM? Bueno, yo ahí soy la terapeuta de familia y de pareja, ¿sí? Pero bueno, también estoy encargada de participar en todos los programas que se hacen de pláticas para los pacientes para las familias de los pacientes con depresión, para las familias de los pacientes con Alzheimer, escuelas para padres que se dan en etapas en niños de crianza, en etapas adolescentes, o sea, hay muchos programas, pacientes bipolares. Lucy, estos temas son como a veces difíciles, ¿no? No toda la gente está dispuesta a platicar de ellos o aceptar incluso, ¿no? Que existen estos padecimientos. Muchas veces los cubrimos o los tapamos como sociedad, el que esto existe. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes que tú te encuentras aquí en Querétaro? En CESAM lo más alto que tenemos en las estadísticas que se sacan, ¿verdad?, cada año, pero siempre el primer lugar lo llevan las enfermedades, los trastornos del ánimo, o sea, lo que son las depresiones y los cuadros de ansiedad, ¿no? Claro. Trastornos obsesivos, bipolares, todo eso. ¿Ha ido cambiando o es lo normal? Es lo normal, o aumenta o baja, pero sigue siendo el número uno. ¿Y en qué rangos de edad? ¿El CESAM recibe desde niños? El CESAM está dividido en la clínica de adultos y adulto mayor, en la clínica de terapia de familia y de pareja, que es en donde me encuentro yo junto con otro compañero, y está la clínica de niños y adolescentes. Entonces, cuando la gente llega, el primer filtro es trabajo social. Ellos hacen una primera entrevista y deciden a qué área va, y se canaliza al área que pertenece, pero recibimos niños desde 3 años, por decir. ¿Y cualquiera puede ir? Y es como esta institución alberga a cualquier tipo de persona. Sí. O es parte del Seguro Popular, o no atiende a personas del Seguro Social. Es parte del Seguro Popular, sí, desde luego, y en mucho tiempo se atendía a población abierta, pero nos saturamos muchísimo y entonces se tuvo que hacer un filtro. Y entonces las gentes que tienen Seguro Social, ISSSTE, el servicio militar, Pemex, cualquier otro servicio, van a su servicio, no pueden recibir la atención del CESAM. Pero bueno, pueden ir todos aquellos que tienen seguro popular. Exactamente. O que no tienen otro tipo de seguridad social. Exactamente. Que en México pues hay muchísimo problema de desempleo, pues esto cada vez es más común. Así es. O sea, y por ejemplo los padecimientos de demencia, por ejemplo, que ya son del adulto mayor, entra sea de donde sea, ¿no? Aunque no tenga seguro popular, aunque tenga seguro social, lo que sea, porque son programas
nacionales, digamos, Claro. de salud, ¿no? Oye, ¿y ustedes forman parte de o tienen algún sistema como de difusión de todos estos trastornos y de alguna manera un programa de prevención para hacer conciencia, ¿no? Todo lo que son las pláticas que damos, todas son pláticas de prevención, ¿no? Eso está muy Y de información. Y si nos piden pláticas de escuelas o de algún otro instituto, entonces nosotros vamos y proporcionamos las pláticas que nos pidan. Muy bien. La gente llega por su propio pie. Ustedes van a campo a invitar a las pláticas. ¿Cómo es que la gente accede? ¿Cómo es ahorita? ¿Y cómo era antes, Lucy? Bueno, antes, cuando empezamos, pues no llegaba nadie, ¿verdad? Sí, nadie estaba enfermo. Claro. Exacto, nadie estaba enfermo. Sí, nadie estaba enfermo. Más Pero bien, sí. hoy día tenemos mucha gente que viene por su propia iniciativa. Yo pienso que la principal fuente es la propia gente, ¿no? Oye, yo fui allá, me platicaron que fulano va, mi mamá fue, mi tía, etcétera. De boca en Sí, boca, exactamente. ¿No? Pero obviamente tenemos el contacto con el Hospital General, ¿no? Entonces, pues de ahí también se nos canalizan. Del Hospital del Niño y la Mujer, bueno, trabajamos muchísimo con el Hospital del Niño y la Mujer porque ya solamente se atiende a la parte de neurología o de otro tipo de problemas, pero enfermedades ya de tipo mental, digamos, corresponden a CESAM, entonces los canalizan. ¿Cuál sería esta diferencia entre una enfermedad típicamente neurológica y una enfermedad mental? Bueno, una enfermedad neurológica en los niños, hablando particularmente de ellos, bueno, es una epilepsia, por ejemplo, ¿no? Los niños que tuvieron ¿cómo se llama? Cuando se les llena su cabecita de agua. Hidrocefalia, ¿no? O que tienen síndromes particulares de tipo neurológico, entonces solamente se atienden ahí. Pero cuando esas enfermedades a veces son concomitantes, llevan una depresión, un problema de conducta, hiperactividad, otro tipo de padecimiento, entonces los refieren para CESAM. En las escuelas públicas, ¿ustedes trabajan también? Sí, hoy día realmente hay muchísima información sobre CESAM. Entonces las escuelas ya saben cuál es el procedimiento, mandan su orden de que se solicita que el niño se valore porque está presentando tales y tales problemas y se envían. Trabajamos mucho con los juzgados. Eso debe ser una fuente inagotable. Terrible. Inagotable, ¿no? Tristemente los divorcios en donde agarran a los pobres niños de rehenes siempre, ¿no? Y entonces empiezan a acusar a los papás de que son no sé cuánto o viceversa, porque se acusan igual papás y mamás y entonces los mandan a que instituciones de gobierno sean las que valoren cuál es daño. Ahora sí que quién tiene tanto a los padres como a los niños. A veces mandan nada más a los papás, a veces nada más a las mamás, a veces a los niños, a veces a todas las familias, ¿no? Claro. Ahora yo que estoy en la clínica de familias, por ejemplo, mandan a las familias completas para hacer evaluación de las familias, ¿no? Como desde un punto de vista más integral. Ustedes, como CESAM, ¿influyen en dar un diagnóstico al juez? Por supuesto. Sobre ese diagnóstico, el juez toma su decisión. Exactamente. ¿Es muy importante la voz? Sí, muy importante. Definitiva, yo creo que para la sociedad. Pues vamos a un corte, porque esto está cada vez más interesante. Muy interesante. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León.
Me da mucho gusto saludarlos. Soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos con esta nueva cápsula sobre San Agustín. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la Biblia. San Agustín es el hombre que amó la Sagrada Escritura y amó la Biblia. Un hombre que en un primer momento de su vida, en su juventud, cuando él estudiaba todavía en Cartago la retórica, San Agustín se acerca a la Sagrada Escritura buscando en ella unos modelos semejantes a los que él conocía de la literatura latina. Se sentirá decepcionado cuando San Agustín es joven y se acerca a la Sagrada Escritura, porque se da cuenta que no estaba escrita con la elegancia de los autores que él conocía de su currícula de estudios. No es elegante como Virgilio, no es elegante como Cicerón, y en un primer momento San Agustín rechaza las Sagradas Escrituras, creyendo que eran indignas de Dios. Tiempo después, cuando San Agustín se convierta, se dará cuenta que él había sido muy soberbio y no se había dado cuenta que Dios comunica su mensaje a través de medios incluso muy humildes. De hecho, San Agustín se convierte a las doctrinas católicas motivado y enamorado de Jesucristo, ese Dios encarnado que por humildad abraza al hombre. Y a partir de entonces San Agustín se volverá el hombre que ama la Sagrada Escritura. Pero San Agustín nos dejará a nosotros dos pautas muy importantes para leer la Sagrada Escritura, porque alguno podría pensar que San Agustín es el creador de todas las ideas reformadas o de las ideas protestantes, donde se toma únicamente la Sagrada Escritura. San Agustín tiene dos elementos esenciales para acercarse a la Sagrada Escritura. El primero de ellos, San Agustín lee la Sagrada Escritura con la regla de fe de la Iglesia. Será muy fiel San Agustín a lo que es el dogma de la Iglesia, y si una interpretación bíblica, si una lectura bíblica se contrapone a la propia interpretación de la Iglesia, San Agustín dirá, lo que hay que cambiar no es la doctrina de la Iglesia, sino la interpretación que se está haciendo de ella. Por lo tanto, el primer pilar y el primer parámetro para poder leer correctamente la Sagrada Escritura es la doctrina de la Iglesia y nunca apartarse de ella. Hay una frase hermosísima de San Agustín donde dice San Agustín, yo no creería en los evangelios si no me lo dijese la autoridad de la Iglesia. Es muy importante para San Agustín, por lo tanto, la autoridad y la fuerza que tiene la doctrina de la Iglesia. Y el segundo parámetro para San Agustín fundamental para interpretar las Sagradas Escrituras es la tradición de la Iglesia. San Agustín tiene la conciencia de que él no es el primero que se pone a leer las Sagradas Escrituras, que antes de él ha habido un grupo grande de padres y de grandes especialistas que han leído las Escrituras y que al leer y interpretar las Escrituras, San Agustín lo tiene que hacer en esta misma línea de la tradición. De hecho, será San Agustín de los primeros autores patrísticos que citen a los padres anteriores a él. Fundamentalmente para San Agustín serán muy importantes San Ambrosio, San Cipriano y los padres griegos, San Basilio fundamentalmente, citados por San Agustín como aquellos maestros suyos de cómo hay que leer la Sagrada Escritura y lo que es la exégesis. Por lo tanto, San Agustín nos invitaría a cada uno de nosotros a tomar la palabra de Dios en nuestras manos. Dirá San Agustín en una frase muy hermosa, tu voz es mi gozo. Tendría que ser realmente la voz de Dios nuestro gozo y hacer de la lectura de la Sagrada Escritura nuestro pan cotidiano. Alimentarnos todos los días de esta palabra de Dios como ese pan que le pedimos a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro. De hecho, San Agustín, cuando comenta el Padre Nuestro, nos dirá que ese pan que le pedimos a Dios todos los días son tres tipos de panes. En primer lugar, aquel que necesitamos para nuestras necesidades de todos los días. En segundo lugar, el sacramento de la Eucaristía. Y en tercer lugar, el pan de la Escritura, que tiene que ser el nutrimento de nuestras almas, que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios. De hecho, el mismo San Agustín dirá, tu oración es un diálogo con Dios. Cuando tú lees las Escrituras, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú respondes a Dios. Él es el hombre que amó la Sagrada Escritura y que nos invitaría a nosotros realmente a tomarla todos los días, buscando ese norte, buscando la voluntad de Dios, buscando descubrir lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Él, por lo tanto, es el hombre de la Escritura, pero la Escritura leída con la Iglesia y la tradición de la Iglesia. Ojalá que nosotros, siguiendo este modelo agustiniano, verdaderamente amemos la palabra de Dios, la tengamos como ese libro de cabecera y recurramos a ella para descubrir precisamente la voluntad de Dios. Soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y les espero en la próxima cápsula sobre San Agustín. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad.
Fray Luis de León. Regresamos a esta plática sobre el CESAM y nos habíamos quedado justo en el segmento anterior en esta situación de cómo el CESAM es el perito, por decirlo de algún modo, en los juzgados para determinar en un pleito legal de matrimonio de la familia cuando quien las tutelas, las custodias, en fin. Así ¿Qué tanto no estamos invirtiendo demasiados recursos en esto, más que en un padecimiento mental donde deberíamos, siento yo, utilizar esos recursos, ¿no? Desde luego que sí, esto podríamos considerarlo, por así decirlo, como un problema, en el sentido de que efectivamente se invierte mucho tiempo, porque además te llega la orden del juez y tú no te puedes negar. Y el juez dice, se les van a dar tantas sesiones y tú no puedes negarte, porque... Claro, es una orden judicial. Es una orden judicial. Claro. Pero a veces no llegan, ¿no? Simplemente no llegan, prefieren que los multen o yo no sé qué les hacen, pero los pacientes no llegan y son horas que nosotros desperdiciamos. Claro, ¿no? Con gente que realmente no puedes, que pudiera estar enferma. O a veces tenemos que cancelar para meter las cosas de los juzgados porque eso va primero, ¿no? Cuando no es nuestra prioridad en el centro. Sin embargo, bueno, pues la forma legal, digamos, dice que como nosotros somos un centro de gobierno gubernamental, tenemos que dar el apoyo, entonces no nos podemos negar, pero sí causa mucho revuelo, digamos, ¿no? A veces para una sola persona se ocupan 2 psiquiatras, 2 psicólogos, ¿no? Y son 8 o 10 horas de trabajo, ¿no? De cada uno para una sola persona, ¿no? ¿Y ustedes tienen calculada la incidencia de enfermedades mentales reales que ameritarían una atención como de un centro como este en la población? Sí, claro, cada año se hace censo de cómo hemos ido avanzando. Entonces, para 2000 yo encontré la última censo, bueno, no encontré los más recientes, pero atendemos alrededor de 15,000 o 16,000 pacientes por año. Al año. ¿Solo de Querétaro? ¿Estado? No. Recibimos mucha gente de Guanajuato porque hay muchos poblados que están más cerca de Querétaro que de Guanajuato, claro. Entonces vienen acá, pero entonces tenemos otro problema porque entonces de pronto si traen los seguros populares no podemos atenderlos porque entonces corresponden a su propio estado, ¿no? Entonces mientras las situaciones de terapia propiamente dicha no hay tanto problema, pero cuando requieren medicamento, como el Seguro Popular también tiene un cierto número de medicamentos que se da gratuito, si vienen del Estado de México, por ejemplo, de Guanajuato, que es de lo que más recibimos, no se les puede dar el medicamento, ¿no? Entonces la gente luego no lo entiende y es un drama porque tienen que regresar a su propio estado y a que se los den y buscar la ayuda en su estado, porque además el CESAM es un programa nacional. Muy Entonces bien. todos los estados tienen su propio CESAM. Cuentan con un CESAM. ¿Y el CESAM en Querétaro cuenta con internados? No, desgraciadamente no tenemos esa posibilidad. Cuando nos cambiamos aquí en donde estamos ahora en 5 de febrero, que era un lugar más amplio, se pretendía que hubiera por lo menos unas 10 camas de internamiento, pero desgraciadamente pues todo se traduce en dinero, ¿no? Y entonces hay que pagar turnos de 24 horas. Claro, como un hospital normal. Como un hospital normal, mucho más que normal, porque requieren mucha más atención. Los pacientes. Y pues los presupuestos no dan, ¿no? Entonces ahí se queda. Entonces lo que se hace cuando la gente requiere internamiento es que se canalizan. Hay convenios de nuestra directora con el hospital de San Luis Potosí, de León, de México, ¿no? Y entonces se canaliza. Y fíjate qué importante sería que nosotros como sociedad tuviéramos esa conciencia de que estas enfermedades mentales hay veces que proliferan hasta como si fueran resfriado, ¿no? Así es. Que no las queramos aceptar, yo creo que es también parte como de este, yo lo llamaría hasta como un poco descomposición, ¿no? De no asumir nuestra realidad. Exactamente. Y darle más importancia y un centro verdadero con las posibilidades para todos ustedes,
como profesionales de poder atender este problema como se debe. Como se debe, sí, porque muchos pacientes requieren de un internamiento, ¿no? Y hemos avanzado como sociedad en eso que decía Lucerito, en el hecho de aceptar un poco más cuando tenemos una enfermedad, de no esconderla, de decir, bueno, es cierto, tengo esta enfermedad, debo acudir con un psicólogo, con un psicoanalista, y lo hacen, sí, o seguimos hay de todo, pero yo creo que sí ha habido mucha más conciencia de lo que son los padecimientos y las enfermedades mentales, ¿no? Hoy día hay mucha difusión, no precisamente de nosotros, pero de muchos otros programas o situaciones en donde se habla mucho de lo que es la salud mental, o de lo que es la depresión, o de lo que es, por ejemplo, en los niños el famoso TDA, ¿no? Que a veces está abusado, pero sí existe, ¿no? Y no hemos caído en la otra parte, en que todo es que ya todo es TDA, todo es hiperactividad y el niño es inquieto. En el TDA sí, nos encontramos a muchísimos niños que no es un problema del TDA, pero entonces es un problema de falta de límites por parte de los padres, que ya nos pasamos al otro lado. Con 3 nalgadas lo solucionaban las mamás. Sí, pero hoy no, porque se trauman los niños, entonces no les dan nalgadas. ¿Qué tanto se utiliza? Bueno, es que a veces yo creo que la misma duda me surge como a gente que nos está viendo. Anteriormente el enfermo mental se trataba con electroshocks, con camisa de fuerza. Actualmente el CESAM, ¿cómo trata a un enfermo que tal vez te llegue encadenado de su familia? ¿Cómo es el trato hacia ese enfermo que llega así? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, hoy día tenemos, gracias a Dios, una gran cantidad de medicamentos de primer nivel, ¿no? Entonces, una gente que llega muy agitada, que antes se amarraba, pues hoy le inyectas y en 3 minutos lo dormiste, ¿no? Pero sí sigue habiendo gente que es muy resistente a los neurolépticos y sí hay necesidad de sujetarlos, ¿no? ¿Sigue existiendo? Pues no así propiamente como lo veíamos en las películas, ¿no? Que los amarran, no, pero sí hay que sujetarlos para poder a veces inyectarlos o trasladarlos, ¿no? Porque hay gente que sí se pone muy agresiva, ¿no? Y la gente aquí en Querétaro, con este índice que tenemos de suicidio, no sé si nos pudieras hablar un poquito. ¿Ustedes reciben, o los recibe, por ejemplo, un hospital, los tratan, los canalizan después, cuando ya han salido, bueno, cuando han sobrevivido, si fue ingesta de medicamentos? Sí, por supuesto. Cuando son intoxicaciones, por ejemplo, pues en primer lugar van al hospital, ¿no? Al general o al que lleguen. Y después inmediatamente se canalizan a psiquiatría, ¿no? Y cuando son más graves las situaciones o el riesgo que el paciente sufre por el intento, entonces lo que se hace es cuando requieren internamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando es muy alto el riesgo de que se haga daño del suicidio, a sí mismo. Exactamente. Pero CESAM tiene aproximadamente 1 año y medio, 2 años, que se instauró un programa específicamente para la prevención del suicidio. Qué interesante. Casi todos los pacientes de entrada tienen que contestar un pequeñito cuestionario para ver si es riesgo de suicidio, ¿no? Para pasar a este programa. Claro, para pasar a este programa. Así es. Qué interesante y qué fundamental. En Querétaro tenemos un serio problema, entiendo, de este padecimiento, de varios padecimientos que llevan al suicidio. Sí, por supuesto, pues cualquier enfermedad mental te puede llevar a un extremo. Sí, pues bueno, como tenemos tema para rato, seguramente continuaremos en un siguiente programa hablando de esto, y les agradecemos mucho el favor de su atención, que se hayan quedado con nosotros a platicar, y continuaremos en un próximo programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.